Bienvenidos a todos los presentes y a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook. Nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca Justo Sierra. Estamos aquí para la presentación de la 5ª edición de la revista digital Movimiento CU. Ya son 5 meses de trabajo en conjunto con los integrantes del Círculo de Escritores Uruapenses y también de algunos ciudadanos de Uruapan que participan en las convocatorias para que sus fotografías aparezcan en la revista. A todos ellos y a ustedes, muchas gracias. En cada edición integramos los acontecimientos más importantes que se conmemoran en el mes, así como temas actuales abordados siempre desde el respeto. Para dar inicio, vamos a platicarle un poco de la portada y del tema principal de este mes, que es la melancolía. La melancolía es la sombra del objeto perdido sobre el yo, decía Freud. Es estar presente en nuestro pasado, tener la creencia de que el tiempo pasado fue mejor y no nos permite desarraigarnos de lo perdido. En esta exploración del tema en la revista, abordamos desde el patriotismo, reconociendo que las bases de nuestra cultura fueron concebidas desde la destrucción de los pueblos originarios. Es cierto que aún conservamos algunas tradiciones, pero justo ahora somos una mezcla de culturas de diferentes naciones. Viene el fin de año y en conjunto tenemos una alusión a dejar atrás todos aquellos propósitos que no pudimos realizar en 2024, pero que seguramente en 2025 vamos a poder retomarlo. En el contenido de la revista, cada una de nuestras integrantes tiene una valiosa aportación. Al principio van a encontrar el prólogo, que es a cargo de la doctora María Concepción Ramírez Sámano. Como pueden ver en la revista, tenemos una fotografía que es de la señora Concepción Barragán Juárez. Y más que un retrato, encierra una realidad del pasado. ¿Nos puede contar, doctora, sobre la fotografía? Claro que sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias también a estos jóvenes que nos acompañan. ¿De qué escuela vienen, jóvenes? Bachilleres, bienvenidos, Bachilleres siempre se ha caracterizado porque motivan mucho a sus estudiantes para que tengan una amplia cultura, así que los felicito. Gracias. Bueno, pues felicito a todas mis compañeras también por la participación en esta revista, especialmente a Karen, porque es la encargada de realizarla, de conjuntar todos los textos, de convocarnos, de organizar estas presentaciones. Felicidades, Karen, y muchas gracias. Y también agradezco, Karen, al consejo editorial de esta revista que hayan escogido la fotografía que te envié, una de las que te envié, y que pertenece precisamente a la señora Concepción Barragán Juárez, mi abuela paterna. Pues es un honor para mí que aparezca en la portada, y como el tema fundamental de esta revista es la melancolía y la nostalgia, y hablamos del Uruapan de antes, entre otras cosas, pues me imagino que se les hizo adecuado poner esa fotografía de una mujer de los años 20 del siglo pasado. Mi abuela nació en 1905, ella vivió toda la Revolución Mexicana, vivió la Guerra de los Cristeros también, y ella nos contaba que su papá había hecho un subterráneo abajo del granero, donde guardaban todos los granos, el maíz, el frijol, todo eso, y que ahí escondía a ella y a todas sus hermanas, porque eran 14 mujeres, hermanas y 2 hombres. Así que ahí las escondía cuando sabía o escuchaban que ya venían los revolucionarios, que ya venía la bola, por ahí se escuchaban los balazos, y entonces el papá de ella las escondía, porque como ustedes saben, creo que todos sabemos, que pues estos señores de la bola y los cristeros se llevaban a las muchachas, se las robaban y muchas veces ya no volvían a saber de ellas. Así que los papás acostumbraban a hacer eso con sus hijas. Bueno, mi abuela me contaba que ella iba a misa de 5 de la mañana aquí en la Inmaculada Concepción, que apenas le estaban haciendo. Me imagino que ninguno de los que estamos aquí fuimos a las 5 de la mañana a misa, ¿verdad? Ni a las 6. Bueno, pues ella iba con su hermana mayor a la misa de 5, porque en esa familia acostumbraban que las hermanas mayores cuidaban a las que iban naciendo, puesto que la mamá se la pasaba pariendo y además estaba enferma de asma bronquial.
Así que con su hermana mayor se venía a la misa de 5. Luego se iban a comprar jabón para lavar la ropa a un lugar que está allá por la Plaza de Toros. Aún está la casa, ¿eh? Es una casa de adobe ya medio derruida, que es de los Ledesma. Ahora venden material de Ledesma. No sé si la han visto por ahí cerca de la Plaza de Toros. Y es un encanto ir a verla, nomás aunque sea por fuera, porque esa casa, pues lógicamente tiene más de 100 años. Ahí era una fábrica de jabón y ahí iban a comprar su jabón las señoras de aquel tiempo. Me contaba que también acá en la Tamacua, ¿conocen la Tamacua? Bueno, que ese lugar era paradisiaco, que corrían los ríos hacia el río Cupatixio y que ahí crecían las verduras, a veces de una manera natural, pero claro, también las cultivaban, y las amas de casa, las señoras, iban ahí por su verdura una vez a la semana aproximadamente, y que cortaban con sus propias manos esa verdura. Imagínense nada más, ahora paso por la Tamacua y recuerdo siempre eso que me contaba mi abuela, y pues sí me da tristeza, me da nostalgia hablando del tema de la revista, porque en Uruapan se ha perdido todo aquello de paraíso que tenía y que llamaba la atención a todos los turistas, no solo de México, sino de todo el mundo. Yo creo que todos aquí tuvimos personas mayores que nos contaron cómo era Uruapan antes, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, quizá los papás de algunos de ustedes. Y pues sí, es nostálgico, es triste ver que el paraíso ya no es el paraíso. Y no solamente porque ya no tiene aquella vegetación y aquellas fuentes de agua que existían, incluso la mayoría de las casas del centro tenían su propia acequia, le decían, por donde pasaba el agua. Es triste, pues sí, en aras de la modernidad se ha perdido muchas cosas, hemos ganado otras, claro, la tecnología, el avance científico, etcétera, pero ¿a costa de qué? Yo a veces me pregunto que cómo sería mejor vivir como hace 100 años o vivir como ahora. Ahora tenemos muchos adelantos en la medicina, por ejemplo, en las comunicaciones, etcétera, ¿no? Que antes no había, pero antes se vivía en un paraíso. No en tranquilidad, porque vivieron la revolución, vivieron la guerra de los cristeros, etcétera, etcétera. Por eso es que me gusta mucho y les agradezco que hayan puesto en la portada a mi abuela, y todo esto hablando pues acerca de la melancolía, de la nostalgia por los tiempos idos. Muchas gracias. A continuación, el primer artículo que van a encontrar en la revista es sobre la hispanidad y de cómo influyó en la fundación de Uruapan. Fue realizado por la maestra Lala Ledesma, y nos invita a descubrir un poco de las bases sobre cuáles se formó la cultura actual. Es muy importante leerlo y ahorita la maestra nos va a dar una explicación de por qué se inspiró en este tema. Gracias. Bueno, buenas tardes, escritoras. Agradecer la invitación siempre cordial de la doctora Conchita. Es una mujer que promueve la cultura y siempre muy, muy atenta a las invitaciones, a los temas. Gracias, doctora. De verdad que es un placer. Gracias a todas. Pues sí, efectivamente, a mí me tocó un artículo un tanto delicado por el contenido que tiene que ver. Yo los invito a que lo lean. De verdad, cuando me dieron el tema que era, le pensé mucho porque es la historia o parte de la historia que para algunos no fue tan grata y que ahora nos han tratado de disfrazarla de un modo, de otro, le han cambiado el nombre, le han cambiado palabras, todo le han cambiado, pero el hecho realmente no cambia. Fue muy triste cuando llegan los españoles y luego nos dicen el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Pero cuando nos metemos realmente a leer la historia, para que todos entonces podamos dar una opinión o formarnos un criterio de acuerdo a lo que sucedió comparado con lo de ahora. Efectivamente qué fue la hispanidad, por qué fue la hispanidad, qué se derivó de eso y cómo la vivimos actualmente.
Fue un cambio total, muy fuerte en aquellos tiempos, porque prácticamente les arrancaron lo que ellos creían, sus rituales, sus tradiciones, sus costumbres, porque la gente que nos conquistó, pues obviamente traían algo diferente. Hay algo que ahorita comentó la doctora y dice, perdimos unas y ganamos otras. Efectivamente, hemos tratado nosotros de ahora concentrarnos en lo bueno. Por eso es que este artículo particularmente es excelente. Yo los invito a los alumnos que están aquí que les comenten a sus compañeros para que lo lean, lo analicen. Y claro que también vamos a estar abiertas a las preguntas y en algún determinado momento, cuando ustedes lean ese artículo, quieren saber más, con muchísimo gusto, porque me quedó mucho material que yo tuve que leer, tuve que estudiar para poder plasmar ahí esas letras. Y yo ya se los vuelvo a repetir, lo hice de una manera muy delicada, para no trastocar sentimientos ni emociones y que no se genere algún sentimiento que pueda ser negativo, sino vamos a avanzar hacia adelante. Ese artículo significa ver encuentros del pasado con el presente, y también ahí en ese artículo van a encontrar cómo celebramos la hispanidad y cómo se ha mezclado la cultura y cómo la estamos sobrellevando. Acaba de pasar precisamente el 12 de octubre y hay muchísimos comentarios en redes, pero lo más acertado es leer artículos de gente seria que nos hagan transitar por un pasado y un presente que está conjunto, pero respetando la diversidad. Eso para mí es muy importante. Yo los invito a que lean el artículo. Muchas gracias, maestra. Pasamos con nuestra compañera Gertrudis Hernández. El 2 de octubre no se olvida. Tuli nos va a decir el por qué eligió este tema para su aportación del mes y lo importante que es recordar sobre todo los acontecimientos que nos han llevado a tener la libertad que tenemos ahorita. Gracias, Karen. Bueno, agradezco a los presentes. También nuevamente reitero mi felicitación a la doctora Conchita, a Karen, quien es la que básicamente lleva todo el trabajo de edición. Felicidades, Karen, un excelente trabajo. Y bueno, en cuanto al tema que elegí, que es respecto al movimiento del 68, fueron más que un artículo por el contenido tan amplio y cuidando un poco cuando escuchaba aquí a la maestra, yo me sentí identificada, porque efectivamente luego uno tiende a dar su opinión en los artículos, entonces yo mejor decidí llamarlo mis reflexiones. Y en esas reflexiones intento establecer cómo este movimiento que se da en México en el 68, que es un movimiento meramente encabezado por estudiantes, por eso la importancia de que estén ustedes aquí, fue un movimiento, una revolución, vamos a llamarla así, pero no fue único, exclusivo de México, fue un movimiento que se vivió a nivel mundial, vamos a llamarlo así. Y lo curioso de estos movimientos es precisamente que en estos periodos es cuando se inicia una lucha por parte de los estudiantes que es tan convincente en cuanto a los derechos que ellos están solicitando, que son abrazadas esas demandas por la población civil. Y curiosamente, la respuesta que dan los gobiernos, tanto en México como en otros lugares donde se dio el mismo proceso, es la de la represión. Entonces, por eso yo le llamo 2 de octubre y un poco recordando las marchas de los estudiantes, quienes son los que siguen dándole vida a este día, con la consigna de el 2 de octubre no se debe olvidar. Y no se debe olvidar precisamente porque, desgraciadamente, aún en pleno
siglo XXI o XX, como lo quieran llamar, que es más bien siglo XXI, ¿verdad? Sigue habiendo estos fenómenos de represión para los estudiantes. Y para muestra, desafortunadamente, y con mucho dolor, está ahí los 43, ¿verdad? Los 43 de Ayotzinapa, que fue básicamente, nos demuestra que no hemos estudiado la historia. Por eso volvemos a repetir los mismos errores. Pero lo positivo, como lo dicen mis compañeras, después de esta nostalgia y a lo que los invito a leer, es que este artículo también, bueno, estas reflexiones también me llevan a evocar que gracias a eso el día de hoy tenemos un país más democrático. Y es precisamente porque se ha luchado por eso, no ha sido algo gratuito. El que ahora los jóvenes de 18 años puedan votar y ser votados es un resultado de esa lucha, de esa sangre que está ahí regada en muchas plazas, y sin olvidar que una de ellas fue la plaza de Tlatelolco. También no quiero dejar de mencionar que me dio mucho gusto que en México tengamos una presidenta, porque eso también nos habla del resultado de la lucha que impulsaron estos jóvenes en los años 60. Así que los invito a que lean mis reflexiones. Traté de hacerlo lo más pensando en un público muy amplio, y bueno, ahí está mi aportación. Y pues gracias. Muchas gracias, Tuli. Ahorita podemos hacer una pausa. El enlace de la revista ya está publicado en la página Círculo de Escritores Uruapenses, por si alguien quiere entrar ahorita y checar un poquito sobre lo que estamos hablando. Ya ahorita se acaba de publicar. Es Círculo de Escritores Uruapenses. Está en Facebook. Está el enlace directo. Bueno, si ya terminando con la aportación de Tuli, tenemos también un artículo que se llama México en un platillo. Es una sección donde van a encontrar recetas típicas de nuestro país, ya que la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Todo esto por la UNESCO. Decidimos darle un espacio que, además de tener una receta, van a poder conocer los procesos culturales y tradicionales que requieren algunas elaboraciones. La encargada de realizar el artículo este mes fue nuestra compañera Carmen Neri Ceja. Carmelita, dinos por qué elegiste este platillo en particular. Hola, buenas noches. A mí me tocó hablar de algo muy rico. Quien no conoce los uchepos aquí en Uruapan, todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues a mí me encantó ese platillo que fueran los uchepos, porque es algo muy tradicional aquí de México, pero especialmente aquí en Michoacán. Hay una gran variedad de uchepos aquí en Uruapan. La persona que yo escogí para ponerlo ahí en la revista es un señor que se ha dedicado muchísimo tiempo. Él heredó de sus papás el hecho de la hechura de los uchepos, y es una persona que los hace así, pero así es de cuenta que sale el granito de ahí de donde él manualmente lo muele, el maíz, y ahí en la revista aparece el proceso y aparece todo lo que necesitan para, si ustedes se animan, pues hagan también sus uchepos en su casa. Y nada más dice que lo único que le agrega es un poquito de sal al elote, porque como es natural, la sal hace que se conserve un poquito más y no se echa a perder, pero no le agrega nada. A ver, hay lugares en los que seguramente ustedes saben, o alguien, a lo mejor ustedes saben hacer uchepos, que les agregan azúcar o les agregan mantequilla, o que les ponen natas o les ponen X cosas para que sepan diferente, porque hay para todos los gustos. A mí en especial estos que venden este señor me encanta, y en la revista aparece el lugar en el que los pueden ustedes ir a comprar y disfrutar y saborear. Y a mí me encantó eso del platillo, porque es uno de los platillos más ricos que hay a nivel nacional, y más aquí en el estado de Michoacán. ¿Alguien de ustedes les gustan los uchepos? A ver, ¿a quién no le gustan? A todos nos encantan, ¿verdad? Entonces yo los invito para que ahí en la revista se vayan y den ahora para una rica cena ahí en la noche en su casa. Cómprense sus latitos y ahí tienen ya la receta y prepárenlos, y ya luego me dirán si les gustan o no. Si no, váyanse con el señor David, el señor David Robles, que es el que los vende allí en esa esquina de donde le aparece ahí en la revista. Y los probarán, están deliciosos. Él sale nada más entre semana por las mañanas, y también ahí los pueden ustedes ir a comprar y se van a encantar.
eso fue lo que a mí me tocó y me encantó eso de los uchepos. Me encanta la comida. Gracias, Gracias, Carmelita. Karen. Es muy importante siempre saber el valor cultural que tiene nuestra comida, ya que pues viene desde generación en generación las recetas, y sobre todo saber pues que aunque sea un platillo popular, pues sí conlleva una elaboración más rigurosa. Ahorita vamos a tener un break para quien guste tomar café, es de cortesía, con confianza pueden pasar, y para las personas que nos están viendo en la transmisión, en unos 3 minutitos nos reconectamos. Sí, sí.